Los 4 individuos enigmáticos de Proverbios. Jamás confíes en aquellos que llevan a cabo esto. En primer lugar, el necio. Existe una personalidad que Salomón nos insta a evitar. ¿Quién es este individuo? El necio. Ahora bien, cuando escuchamos ese término, algunas ideas vienen a la mente. Sin embargo, la visión bíblica de este sujeto puede ser muy diferente. Según el libro de los Proverbios, esta persona es alguien que, al unirse a un nuevo grupo de personas, inmediatamente genera conflictos entre los miembros del grupo. Cada vez que este personaje aparece en el libro de los Proverbios, surge la controversia. En consecuencia, se aconseja a los jóvenes que se mantengan alejados de él. Esto también es el meollo del consejo que Pablo le dio a Tito sobre la persona que provoca tales conflictos. Cuando escuchas necio, no significa estúpido. Esta persona puede ser un abogado, un juez, un piloto o cualquier otro profesional. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Hay 3 categorías de estas personas. El quesil. El quesil es el más común. En total, el libro de los Proverbios contiene 49 menciones de esta frase. Es terco y obstinado. Debido a su corta visión, rechaza el conocimiento de los demás. Proverbios 1:22 dice: «¿Hasta cuándo, necios, amaréis la necedad? Porque los despreciadores se deleitan en su desprecio, y los necios odian el conocimiento». La sabiduría puso en aprietos a aquellos que carecían de ella, exigiendo una explicación de su condición y preguntando ¿hasta cuándo? ¿Cuántos días, meses o años más rechazarán o desatenderán los sencillos la ayuda de la sabiduría? Si la llamada se ha prolongado durante algún tiempo, ¿hasta cuándo? Esta advertencia se dicta por un rechazo prolongado, porque la sabiduría ha sido desatendida una y otra vez. El problema con estos sencillos era que se deleitaban en su simplicidad. Optaron por permanecer en su ingenua ignorancia en lugar de esforzarse y realizar los ajustes necesarios que exigen el amor y la búsqueda de la sabiduría. Proverbios 18:2 dice: «El necio no se deleita en el entendimiento, sino en expresar su propio corazón». Los hombres o mujeres sabios encuentran gran satisfacción en el conocimiento, la comprensión y la sabiduría. Esto no es así para aquellos que carecen de entendimiento, no disfrutan siendo sabios. Es terco y por ende permanece inmóvil como un poste en medio de un arroyo. Deja que todos pasen a su lado, pero él se queda donde estaba. Al expresar su propio corazón, la luz del insensato radica en expresar su propio corazón. Si hace preguntas, es para demostrar lo astuto que es más que para aprender. Está más preocupado por sí mismo que por Dios, y su locura proviene del hecho de que tiene las prioridades equivocadas y busca placer en los lugares equivocados. El segundo tipo es Nabal. Nabal se utiliza 3 veces en Proverbios. Este individuo carece de percepción espiritual, sensibilidad religiosa y moral. Proverbios 17:21 dice: «El que engendra a un escarnecedor lo hace a su pesar, y el padre de un necio no tiene alegría». El tercer tipo de necio es un egil. Es arrogante y frívolo, desprecia la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1:7 dice: «El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción». Nabal es el nombre del necio y por el resto del texto llamaremos Nabal al personaje del insensato. ¿Cuáles son las características de Nabal? En primer lugar, tiene una mente cerrada, está cerrado a Dios. Salmo 14:1 dice: «El insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Son corruptos, han hecho obras abominables y no hay nadie que haga el bien». David observó a aquellos que negaban la existencia de Dios y concluyó que eran como Nabals.
David sostiene esto debido a que hay pruebas innegables de la existencia de Dios. Características de un individuo insensato. Está cerrado a la razón. Otra característica del insensato es su mal carácter. Su temperamento es violento y rápido. Proverbios 29:11 dice: El insensato desahoga todos sus sentimientos, pero el sabio los contiene. Esta persona tiende a creer que a todos les interesan sus sentimientos, mientras que el sabio sabe que hay un momento y un lugar para expresarse, pero nunca debe imitar a este individuo exponiendo todos sus sentimientos. El sabio los contiene. Proverbios 12:16 dice: La ira del necio se manifiesta rápidamente, pero el hombre prudente cubre la vergüenza. El hombre insensato no tiene el autocontrol para esperar y dejar pasar la ira antes de responder. Este individuo actúa impulsivamente, sin pensar. Sin embargo, un hombre prudente cubre la vergüenza y piensa antes de actuar. No se trata tanto de reprimir la ira o los sentimientos, sino de ser astuto al manejarlos. Este individuo encuentra placer en hacer el mal. Proverbios 10:22 dice: Para el insensato, hacer el mal es como un deporte y hay un aspecto competitivo entre ellos, cada uno tratando de superar al otro. Un hombre de entendimiento tiene sabiduría y evita el mal, viéndolo por lo que es. La sabiduría es una búsqueda para el hombre sabio. Proverbios 17:24, obteniendo la misma satisfacción que el insensato obtiene al hacer el mal. ¿Cómo debemos tratar a este Nabal? En primer lugar, reconocer la dificultad. Hará una escena cuando se le confronte públicamente. Proverbios 29:9 dice: Si un sabio discute con un insensato, ya sea que el insensato se enoje o se ría, no habrá paz. El insensato responderá con ira o burla, pero ninguna de las dos conduce a la paz. Por lo tanto, una persona sabia debe ser cautelosa al enfrentarse a un insensato. La pregunta clave es: ¿cómo debemos tratar con él? En primer lugar, reconocer el desafío. Proverbios 15:5 dice: El insensato desprecia la instrucción de su padre, pero el que recibe corrección es prudente. Sin embargo, no es inútil ayudarle. Cuanto antes se le trate, mejor. Comparte el Evangelio y ora por él. Tito 3:5 dice: Porque nosotros también fuimos en otro tiempo insensatos, desobedientes, engañados, sirviendo a concupiscencias y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador hacia la humanidad, no a causa de las obras justas que hayamos hecho, sino según su misericordia. La misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. No obstante, podemos y debemos esforzarnos al máximo para que los corazones de aquellos que muestran insensatez se inclinen hacia la sabiduría y posiblemente salvar así sus vidas y almas. El perezoso. La pereza es responsable de que sus víctimas desarrollen una falsa sensación de seguridad. Suele pasar desapercibida para aquellos a los que afecta. El término perezoso también abarca más que simplemente la falta de actividad física. Proverbios 19:15 dice: La pereza sumerge a una persona en un sueño profundo, y aquellos que son perezosos experimentarán hambre. La pereza tiene un alto costo, y uno de esos costos es el hambre que se experimenta al no satisfacer las necesidades mediante el trabajo arduo. La persona perezosa cae en la trampa de la inactividad y la escasez. La pereza no pasa desapercibida. Cuando los demás observan tu falta de esfuerzo, comprenden la naturaleza de la persona detrás de ella. El autor advierte: así llegará tu pobreza como un ladrón. Este es el destino de aquellos que son perezosos. La pobreza descenderá sobre ellos de manera inesperada, inevitable y en el momento menos oportuno, similar a como un ladrón ataca. ¿Cuál es el carácter interno del perezoso?
En primer lugar, carece de motivación interna, no lleva a cabo las cosas hasta el final. Proverbios 19, 24 dice: un perezoso mete la mano en el plato y ni siquiera se la lleva a la boca. Salomón ilustra humorísticamente a un perezoso sentado frente a su comida con la mano aún en el plato. Esta representación exagerada apunta a cualquier persona que inicia un proyecto pero carece de la voluntad para concluirlo. Otra característica interna del perezoso es que tiene deseos internos, pero no puede materializarlos. Proverbios 13:4 dice: el perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Además, el perezoso es incapaz de planificar o prepararse. Proverbios 24 dice: el perezoso no arará a causa del invierno, mendigará durante la cosecha y no tendrá nada. El perezoso siempre encuentra excusas para evadir el trabajo. Nunca hay un momento adecuado para comenzar porque siempre es demasiado temprano o demasiado tarde en la estación. El invierno nunca cesa y la tierra siempre está demasiado fría para arar. Cualquier excusa es válida cuando el corazón está determinado a evitar el trabajo. Otra característica del perezoso es que se engaña a sí mismo y racionaliza su propia pereza. Proverbios 22, 13 dice: el perezoso dice: hay un león afuera, me matará en las calles. La verdadera amenaza para su vida y la seguridad de los demás no es el león imaginario, sino la pereza. Su imaginación puede crear no solo un león, sino una serie completa de bestias salvajes. Deshazte de la pereza y todos estos problemas y amenazas imaginarios desaparecerán. Otra característica interna del perezoso es que se considera sabio. Proverbios 26:16 dice: el perezoso se considera más sabio a sus propios ojos que 7 hombres que pueden dar respuestas sensatas. ¿Cómo afecta al entorno el perezoso? Se vuelve una molestia para los demás. Proverbios 10:26 dice: así como el vinagre es para los dientes y el humo para los ojos, de igual manera el perezoso es para aquellos que lo envían. Cualquier persona que contrate o supervise a un perezoso se sentirá irritada por su falta de diligencia y desinterés en el trabajo duro. Se tiene la impresión de que el empleado improductivo resulta ser más una molestia para sus superiores que para sí mismo. Este breve proverbio describe la incomodidad que puede causar al enviar a un siervo perezoso en una tarea. El perezoso también resulta costoso para los demás. Proverbios 18:9 dice: el que es perezoso en su trabajo es semejante a aquel que es un gran destructor. La pereza se convierte en una forma de robo, viviendo a expensas del trabajo de los demás. Ser perezoso se revela como una forma de egoísmo, ya que la preocupación principal es la propia comodidad. La pereza es negligencia, la falta de cumplir con lo que se debe hacer. ¿Cuál es el resultado de la vida del perezoso? Experimentará carencias. Proverbios 24:34 dice: así vendrá la pobreza como un ladrón y la necesidad como un hombre armado. Otro resultado será la frustración. El deseo del perezoso lo consume, ya que sus manos se niegan a trabajar. Proverbios 21:24 dice: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos se niegan a trabajar. El hombre perezoso tiene deseos, pero carece de la iniciativa o energía para llevarlos a cabo. Su existencia de ángelos insatisfechos carece de satisfacción y da la sensación de que lo devoran poco a poco. ¿Cómo puede sanar un perezoso? Puede aprender de ejemplos en la naturaleza. Proverbios 6:6 dice: acércate a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Proverbios 6:9 destaca que, al no tener líder, supervisor o gobernante, la hormiga se abastece en verano y recolecta su alimento durante la cosecha. La lección es clara: el perezoso debe aprender de la hormiga y adoptar la diligencia en el momento adecuado. Salomón enfrenta al perezoso y le demanda una explicación por su comportamiento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? La vida continúa.
y hay trabajo por hacer. Dormir es esencial, pero el exceso de sueño es la característica distintiva del perezoso, una forma de escapismo y rechazo a enfrentar el mundo. Eclesiastés 5:12 dice: «Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia». Los sencillos. Una categoría prominente de personas discutidas en el libro de los Proverbios es la persona sencilla. Aquellos que se ajustan a esta descripción son inmaduros y fácilmente influenciables. El término sencillo, derivado del significado hebreo de la palabra, sugiere una perspectiva indecisa, siendo susceptible tanto a buenas como malas influencias. Este sujeto no es irreligioso ni inmoral, al menos no aún. Más bien, es una persona ingenua que está dando sus primeros pasos en el camino de la vida y por lo tanto está a punto de decidir si acercarse al Señor o alejarse de Él. Es alguien cuyos ojos no ven más allá de la esquina, desconociendo los peligros que le acechan. Avanza despreocupadamente hacia su propia destrucción. Salomón escribió el libro de los Proverbios pensando en esta persona. Proverbios 1:1-3 dice: «Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, tienen como objetivo proporcionar sabiduría e instrucción para que comprenda las palabras del entendimiento, reciba la instrucción sobre sabiduría, justicia, juicio y equidad». La persona sencilla abarca a casi todos los jóvenes y desafortunadamente a muchos adultos. Necesita sabiduría para resguardar su vida del mal que acecha, listo para devorarla debido a su falta de experiencia. La Escritura debe servirle como un filtro para ayudarlo a discernir entre los diversos conocimientos que inundan su mente. Ser sencillo es una etapa en el desarrollo de toda persona, similar a la adolescencia, que todos deben experimentar en algún momento de sus vidas. Sin embargo, la sencillez también puede ser peligrosa, ya que las personas sencillas son vulnerables y crédulas. Además, ser sencillo está a un paso de convertirse en un tonto, por lo que este momento crucial en la vida de alguien debe vivirse con extrema precaución. Las características de los sencillos incluyen ser de mente abierta. Algunas personas son fácilmente influenciables y se dejan llevar en diferentes direcciones sin saber hacia dónde se dirigen, mientras que otras más astutas y precavidas se encuentran en diferentes lugares. Siguen un camino recto y claro. Proverbios 4:15 dice: «El sencillo cree cada palabra, pero el prudente considera bien sus pasos». Las personas sabias no aceptan todo como parece a primera vista. Aunque piensan cuidadosamente en los demás, consideran aún más sus propias decisiones. Otra característica de los sencillos es que se enorgullecen de su condición y pueden ver las peligrosas consecuencias de su comportamiento. Algunos encuentran placer en su falta de discernimiento, pero esto no es algo que deba ser celebrado. La pregunta surge: ¿hasta cuándo debe uno ser sencillo? ¿Durante la juventud, la vejez o quizás hasta el final de la vida? Otra característica de los sencillos es la falta de sentido común y astucia en los asuntos prácticos. Son blancos fáciles para aquellos que intentan seducirlos, no por insistencia activa, sino porque se ven obligados de todos modos. Tienen poca previsión del peligro inminente. Proverbios 7:21-22 dice: «Con palabras seductoras logra que cedan, con labios halagadores los seduce. Inmediatamente van tras ella como el buey al matadero o como un tonto a la corrección del cepo, hasta que una flecha impacta en su hígado. Como un pájaro que se precipita en la trampa, no saben que les costará la vida». El consejo mundano es que disfruten mientras son jóvenes y aprovechen al máximo su sistema. Cuando llegues a la adultez, podrás asentarte, adoptar la religión y comportarte de manera correcta. La sabiduría se asemeja a una mujer amable que ofrece hospitalidad generosa. Por otro lado, la insensatez se compara con una mujer estridente y desagradable, aquella que es simple, sin conocimiento y busca amistades. El hombre prudente
anticipa el mal y se esconde, mientras que el simple sigue adelante y recibe castigo. Proverbios 27:12 dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Aquellos que son ingenuos y carecen de sabiduría están ciegos ante los peligros potenciales que los rodean. ¿Qué le sucederá al simple? En primer lugar, sus caminos sencillos pueden llevarlo a su destrucción. Comerán el fruto de sus propias acciones y se saciarán con sus propias fantasías, ya que el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Las consecuencias de rechazar la sabiduría son inevitables. El amor por la locura culminará en muerte y destrucción. Aquellos que responden a la llamada de la sabiduría estarán a salvo y libres de la ansiedad por la presencia del mal. ¿Cómo podemos corregir al simple? En primer lugar, puede aprender de la disciplina y las caídas de otros. Cuando un escarnecedor es castigado, el ingenuo se vuelve sabio. Cuando el sabio es instruido, adquiere conocimiento. No necesitan aprender todas las lecciones a través de sus propios errores. Los simples pueden aprender a través de la instrucción en la palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta y convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro y hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es digna de confianza y sin duda precisa en su exactitud. La entrada de sus palabras ilumina y brinda comprensión a los sencillos. La sencillez no se corrige con el tiempo, sino con elecciones conscientes. El paso del tiempo no provocará este cambio. En cambio, se producirá como resultado de una decisión deliberada. La fuente de la sabiduría es la decisión de renunciar a la necedad y perseguir la sabiduría como si fuera un tesoro inestimable. En cuanto al cuarto tipo, el escarnecedor es alguien caracterizado por el desprecio, a veces también llamado burlón. Se burla de la moralidad, ignorándola en sus acciones mientras critica las acciones de los demás. ¿Cuál es el carácter del escarnecedor? El escarnecedor no busca sabios consejos para sí mismo. No ama a quien lo corrige ni busca al sabio. Los necios y burlones odian la corrección y al rechazarla también rechazan la sabiduría, quedando atrapados en la locura. La invitación de la sabiduría beneficiará al hombre sabio y justo, mientras que será inútil e improductiva para aquellos que no la reciben. El escarnecedor también se muestra arrogante y orgulloso. Actúa con orgullo arrogante y se deleita en su desprecio. Aquel que se complace en la desgracia ajena muestra un corazón frío y sin compasión, y debe esperar la respuesta divina que ofenderá al más débil. Los resultados de las acciones del escarnecedor son considerados una abominación para la sociedad y al final se condena a sí mismo. Salomón vincula la sabiduría y la humildad, afirmando que aquellos lo suficientemente sabios para comprender la verdadera naturaleza de Dios y su propio ser mostrarán naturalmente humildad apropiada. El escarnecedor también es un sembrador de discordia. Proverbios 22:10 dice: «Echa fuera al escarnecedor y se irá la contienda, cesará también la discordia y la afrenta». Este tipo de persona causa conflictos y divisiones en cualquier grupo o comunidad. Su presencia es como un veneno que contamina las relaciones y el ambiente. La única solución es apartarlo para restaurar la paz y la armonía. ¿Cómo debemos tratar con el escarnecedor? En primer lugar, no debemos intentar corregirlo en público. Proverbios 9, 7-8 dice: «El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará». El escarnecedor no acepta la corrección y responderá con desprecio y odio. Es mejor enfocarse en aquellos que están dispuestos a aprender y cambiar. En segundo lugar, debemos evitar su influencia. Proverbios 13:20 dice: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado».
La compañía del escarnecedor puede llevarnos por el camino equivocado. Debemos rodearnos de personas sabias y justas que nos ayuden a crecer en conocimiento y virtud. En tercer lugar, debemos orar por él. Mateo 5:44 dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Aunque el escarnecedor sea difícil de tratar, no debemos perder la esperanza de que Dios puede transformar su corazón. Nuestra oración puede ser el medio por el cual Dios obre en su vida. En conclusión, el libro de los Proverbios nos advierte sobre 4 tipos de personas que debemos evitar: el necio, el perezoso, el sencillo y el escarnecedor. Cada uno de ellos representa un peligro para nuestra vida espiritual y moral. Debemos estar atentos a sus características y comportamientos para no caer en sus trampas. Al mismo tiempo, debemos buscar la sabiduría, la diligencia, la prudencia y la humildad que nos guiarán por el camino correcto. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.